Me presento en primer lugar porque no tienen por qué conocerme. Mi nombre es Antonio Javier González y ocupo el puesto de comisario de la Universidad de Cádiz para los actos del Bicentenario. En primer lugar, querría darles a todos la bienvenida, tanto en nombre del rector, que no ha podido estar, como de la delegada del campus, que creo que se incorporará durante la tarde, y agradecerles a todos el amplio seguimiento en una hora que no es demasiado afortunada, pero y sobre todo con el día tan apetecible que hace en la calle. En segundo lugar, decirles que esta es la primera actividad que hace la Universidad de Cádiz en este año del Bicentenario en el campus de Bahía de Algeciras. Tenemos previsto en total un conjunto de 6 actividades que continuaremos en San Roque con un curso de verano dedicado a la Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar, y también durante los cursos de otoño de Algeciras tendremos la ocasión de tener un seminario dedicado específicamente al momento de la Constitución de 1812 en relación con la ciudad de Algeciras. Dentro de ese programa de actividades pensamos que, aunque, y es lógico, el foco de la conmemoración está en la ciudad de Cádiz y en la ciudad de San Fernando, en la parte anterior, desde sobre todo relacionado con 1810, pensamos que este tipo de actividades podía tener un amplio eco en un campus que recibe muy bien cualquier tipo de iniciativa. Y por eso nos hemos servido, y la palabra es literalmente, nos hemos servido de la Asociación de Antiguos Parlamentarios, y en concreto de la relación magnífica que tenemos con Jerónimo Sánchez Blanco, que es esta persona que tienen en la esquina, y ese sería el primer agradecimiento que queremos lanzar. Gracias a los 4 ponentes, porque lo hacen de forma desinteresada y bueno, hacen un gasto de su tiempo que es valioso y lo comparten con nosotros. Y en segundo lugar, agradecer a la delegación del rector en el campus de Algeciras lo bien que nos ha atendido, y bueno, con la audiencia que tenemos hoy, pues yo creo que está cumplidamente conseguido el objetivo. Nos acompaña hoy también la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, que también es diputada provincial de Cultura de la Diputación Provincial, Pilar Pintor, y si les parece, pues la primera palabra la tiene Pilar y a continuación ya Jerónimo abrirá el seminario. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Yo creo que para el Ayuntamiento de Algeciras, para la ciudad de Algeciras, es una gran satisfacción acoger hoy este seminario. Estoy de acuerdo con Antonio que es un lujo contar con estos ponentes que vamos a tener hoy la oportunidad de escuchar. Desde la Diputación de Cádiz y desde el Ayuntamiento de Algeciras, igual que otros ayuntamientos de la provincia, no pueden dejar pasar de largo una efeméride tan importante como fue y como es el Bicentenario de la Constitución del 12, que tanto nos ha aportado al futuro y de la que tanto también tendremos que reflexionar y aprender. El Ayuntamiento de Algeciras se ha querido unir también a esta celebración con diferentes actos, y decir que bueno, pues que para mí es una gran satisfacción como delegada de Cultura y Universidad y como diputada el poder estar hoy participando dentro del tiempo que me permite el poder participar hoy en este seminario. Bueno, gracias. Pues Jerónimo Sánchez Blanco, de la Asociación de Exparlamentarios y también como coordinador del Instituto para la Democracia, pues. Muy bien. Buenas tardes, gracias Antonio Javier por tu invitación. Quiero agradecer a la delegada del Ayuntamiento, delegada y diputada provincial de Cultura, su presencia en este acto. Para mí es una satisfacción estar hoy en Algeciras por varios motivos. Uno, por mi condición de campo gibraltareño. Yo nací hace pocos años, diría el otro, hace pocos años, en esta tierra. En segundo lugar, por mi condición también de constituyente en las últimas Cortes Constituyentes españolas, precisamente en representación de Cádiz. Y en tercer lugar, porque vengo a hablar de la Constitución de Cádiz. Luego, estos 3 motivos son para mí una circunstancia que condiciona mi satisfacción
y mi presencia. Quiero agradecer de manera muy especial a la Universidad de Cádiz la colaboración que en todo momento ha prestado y las facilidades que nos ha dado a las asociaciones de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales, que así se llama, que tiene un instrumento de gestión que se llama el Instituto para la Democracia y la Ciudadanía, que es el que coordina, digamos, programas y las personas, la condición tiene que ser ex parlamentarios. Esta tarde nos acompañan dos antiguos también compañeros de las Cortes Generales, y el motivo evidente es celebrar y reflexionar acerca de la Constitución de 1812. Luego, dicho estas palabras de gratitud, no puedo olvidar darle las gracias a ustedes que están aquí presentes. Sin ustedes aquí hoy este acto pues no tendría sentido. Ustedes están aquí y esto es un motivo fundamental para que nosotros estemos realmente satisfechos también y seamos felices, como de alguna manera recoge también la felicidad en nuestra Constitución del 12. ¿Por qué es interesante hablar de la Constitución del 12? Esta es una de las preguntas que 200 años nos hacemos muchos. ¿Qué sentido tiene? Hace 200 años se reunieron una serie de señores, una serie de diputados, los llamados 12añistas, primero en la isla de León, hoy San Fernando, después en Cádiz, y realmente aquellos señores que están rodeados por el ejército francés, y como bien dicen las viejas canciones gaditanas, de que las gaditanas se hacían precisamente los tirabuzones, ¿no? Con los cañones, con las balas de los cañones franceses. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Y qué sentido tiene recordar esto? Pues tiene una razón de ser fundamental, y es que la Constitución de 1812, conocida también como Constitución de Cádiz, constituye un momento histórico fundamental en la historia contemporánea. Digamos, es el paso a la modernidad en el sistema político. Y el paso a la modernidad significa la quiebra del absolutismo que encarnaba la corona de Fernando VII y de Carlos IV, sobre todo el sistema, y el alumbramiento de un nuevo sistema político que en aquel momento, innovador, creativo en las ideas y actualizando y poniéndose al día con el pensamiento del liberalismo europeo y también americano, formula una serie de tesis políticas, de principios políticos que todavía tienen especial presencia, que de esto después nos va a hablar uno de los ponentes, Francisco Valls en concreto, la presencia. Pues bien, con este panorama, con esta perspectiva, es por lo que yo quiero dedicarle unos minutos, pocos, porque hemos tenido que distribuir el tiempo entre los distintos ponentes, para decir que entre las cuestiones fundamentales que los constituyentes de Cádiz formularon está en primer lugar el término de la nación. Eso era un concepto que prácticamente no tenía un uso generalizado en el siglo XVIII, y iniciado ya el siglo XIX aparece la palabra nación como un motor, como un revulsivo que aparece en todas las proclamas, en todos los bandos que invitan a la insurrección del pueblo español contra el ejército francés de Napoleón. Son las distintas juntas provinciales, supremas juntas provinciales, las que se consideran depositarias de esa soberanía del pueblo español y formulan que en nombre de la nación española hay que hacer frente al ejército invasor. Entonces ahí es cuando empieza a generalizarse un término que hasta aquel entonces no estaba al uso, prácticamente, salvo por algunas minorías. Bien es cierto que hasta 1800 la palabra, el término, el concepto de nación tenía una dimensión que vamos a llamarla histórico-cultural. No tenía más trascendencia que definir los parámetros, el origen de las personas, de los grupos, y la nación
vasca, la nación francesa, no tenían más pretensiones. Era un concepto histórico-cultural ligado a las costumbres, a las lenguas específicas, propias, diferenciadas, a determinadas instituciones del pasado, pero no tenía más trascendencia. Por el contrario, las Cortes de Cádiz y en la Constitución se formula el concepto de nación, pero ya desde el punto de vista del derecho público, o sea, actor. La nación es el actor político, es el sujeto político más importante en la vida. Esto es un giro radical, esto es el paso a la modernidad, al Estado moderno. Y la formación del Estado moderno no se concibe en esta época, 1800, 1812, sin la figura de la nación que toma los destinos en sus manos. Y esto es un concepto del derecho público, esto es un concepto radicalmente novedoso en España. Frente a este concepto nación, en la terminología, en la doctrina política, hasta entonces se había hablado mucho del reino, que era quizás lo más parecido, porque siempre se contraponía la nación al rey, la nación y el rey. Pero claro, en el absolutismo, en la monarquía absoluta, lo que se utilizaba era el rey y el reino. Pero el concepto de reino no es el concepto de nación. El reino era una formulación donde se integraban los españoles en razón de sus estamentos. La nobleza, el clero, el pueblo llano o los plebeyos o pueblo llano. Luego, este sentido estamental que se llama corporativo, por brazos, donde se consagraba el principio del privilegio, donde se consagraba el principio de la discriminación política, constituía el reino. Esto no tiene nada que ver con lo que formularon los constituyentes de Cádiz. El concepto de nación es radicalmente distinto. Y como sujeto político, ellos ya lo dicen, que es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Es el artículo primero. Luego, ya están avanzando. ¿Cuál es el concepto de nación? Los españoles, decían la reunión. Por cierto que en los debates, algunos dijeron, hombre, no es la palabra reunión la más idónea. Y al final, la verdad es que hubo algunas aportaciones, pero la comisión y los ponentes entendieron que había que dejar la palabra reunión. Quizás hoy podríamos decir el conjunto de los españoles, no la reunión de los españoles, pero era la totalidad de los españoles. Esto es un concepto novedoso, no en razón a los privilegios, no en razón a la pertenencia o no de un determinado estamento, sino el conjunto de todos los individuos que constituyen esa totalidad. Dicho esta matización y esta diferenciación conceptual, tenemos que decir que a su vez los constituyentes le dieron una fuerza extraordinaria al concepto de nación, porque la consideraban libre e independiente, dos rasgos fundamentales. Y además decían, en su artículo segundo, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. ¿Por qué decían esto? Lo decían porque en la aplicación ante Napoleón en Bayona, tanto de Carlos IV como de Fernando VII, a favor de Napoleón y a favor de su hermano José, realmente el concepto de nación se utilizó como patrimonio de una familia, Borbón. Los Borbones entendieron aquello como una mercancía que podía ser transferida, enajenada, y la nación no podía admitir esto. De tal manera que dice, es libre e independiente y no es patrimonio. De tal manera que el primer día que se reunieron en San Fernando, la isla de León, los constituyentes, los diputados, en 24 de septiembre de 1810, el primer decreto y el primer acuerdo fue precisamente decir que no tenían facultad ni poder alguno, ni autoridad los reyes, porque uno cede a favor a través de su padre, Fernando VII, a Carlos IV, dice, ¿quiénes son ellos? Para, sin consentimiento de la nación, transferir la soberanía, que era lo importante, el futuro de nuestro país.
Y esto es importante resaltarlo y recordarlo. Luego aquí tenemos un nuevo lenguaje. Esto es importante porque cada vez que hay un gran cambio, una mutación histórica, que no solamente es cultural sino política, hay un cambio del lenguaje, hay nuevas formas de llamar, hay nuevas formas de expresar las nuevas ideas. No es que fueran ideas nuevas en Europa, en el fondo, la nación, tal como la entendían, aunque ellos no lo decían de manera expresa, procuraban silenciarlo. Hay muchos silencios en los doceañistas, pero esto fue una influencia de la Revolución Francesa, la nación francesa, que se consagra sobre todo en la Constitución de 1791. Los revolucionarios de Francia, de 1789, después en la primera Constitución del 91, ahí hablan claramente de la nación. Y dicen que ¿qué es esto? La nación es el sujeto decisivo. Pues, digamos, no digo yo que nuestros doceañistas, nuestros gaditanos, tuvieran la originalidad, no, pero asimilaban las ideas por vía de la ilustración, por vía del siglo ilustrado, que era y había sido el siglo XVIII. No recordemos la influencia tremenda que tuvo la Revolución Francesa, aquí también. Pero no estaba permitido y autorizado hablar de ello. Se silenciaban estos autores, estos pensamientos, estas nuevas ideas. Luego, recordemos este primer concepto. En segundo lugar, la importancia está a su vez relacionada con el otro concepto, la soberanía. La soberanía hasta aquel entonces se había sobreentendido que era atribuible al rey. De ahí que la monarquía absoluta se resistiera a renunciar, bajo cualquier concepto, a este concepto de soberanía. Fijaros cómo entienden la soberanía nuestros diputados de Cádiz. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esa exclusivamente. Ojo, este es el fondo de la cuestión. ¿Qué es la soberanía? El derecho de establecer sus leyes fundamentales, o sea, el derecho a decidir por sí misma. Las leyes fundamentales, podríamos añadir nosotros, la forma de gobierno, la forma de Estado. Este derecho a decidir por sí mismo, que ahora se suele emplear en otros términos y se dice que lo que caracteriza a una nación desde el punto de vista del derecho y como concepto jurídico, político y jurídico público es el derecho a la autodeterminación. En tanto que tú no reconoces el derecho a la autodeterminación, tú no reconoces la soberanía, o sea, o una nación soberana, pero en la medida en que tú le reconoces el derecho a la autodeterminación, esto es una expresión actual, antes decía, el derecho a establecer sus leyes fundamentales, en la terminología de la Constitución del 12, estaríamos ante una nación soberana. Luego, una nación soberana es aquella que sienta los principios y las bases para definir cuáles son sus leyes fundamentales. Esto era una auténtica aportación de los doceañistas. Esto, evidentemente, en el absolutismo no existía. De hecho, hubo distintas aportaciones o distintas confrontaciones, mejor. Hubo controversia, porque en este sentido cabría delimitar tres opciones que discutieron y debatieron. Los monárquicos defensores del absolutismo, que decían que bajo ningún concepto podían admitir declarar que la soberanía era de la nación, porque era un atributo y una facultad, una condición inherente al monarca, al rey. La soberanía residía en él en virtud del poder, del origen del poder divino, que confiere el poder directamente a los reyes, primera posición de los más radicales. La posición moderada de los monárquicos, insisto, más moderados, que es aquella en la que se dice, hombre, la soberanía se comparte
ahí hay matices entre la nación o el reino y el rey. Y la posición de los liberales, los más innovadores, los más progresistas en aquel momento, la que decía, no, la soberanía radica y es un atributo solo exclusivamente de la nación. Otra cuestión era, y creo que después la ponencia sobre la separación de poderes nos hablará de cómo los debates o cómo se articuló un famoso derecho de veto que tenía el rey con relación a la facultad y al poder, el poder legislativo de las Cortes. Pero la formulación era clara: la soberanía reside en la nación. La soberanía es algo así como la capacidad creadora que tenían los representantes de la nación, que ahora hablaremos de ello, para formular y determinar las leyes fundamentales. Esta es la clave del Estado moderno. Esta es la clave del nuevo sistema político. Otro aspecto que quería matizar en relación con este aspecto de este concepto de la soberanía y de la nación. Uno de los aspectos, una de las cuestiones que se debatieron más en las Cortes de Cádiz era si aquella aparente ruptura, que realmente fue ruptura, pero había que simular que no lo era, porque había que intentar consensuar, pactar entre los más absolutistas y los más liberales. Avanzaron algunas ideas como que la Constitución de Cádiz lo que pretendía era perfeccionar, mejorar las viejas leyes fundamentales de los reinos medievales. Y de hecho, esta es una idea que está en el discurso preliminar, o sea, lo que podríamos llamar hoy un largo preámbulo. Hay, en este sentido, en el preámbulo propiamente, ya la primera parte de la Constitución, hay un texto en el que se dice también y se habla de cómo hay que mejorar precisamente estas viejas leyes fundamentales. Voy a leer un texto que hace alusión a ello. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, bien convencidas después del más detenido examen y madura deliberación, después del más detenido examen de las antiguas leyes fundamentales de esta monarquía, acompañada de las oportunas providencias y precauciones, y después dicen, decretan la Constitución. O sea, dicen, los antecedentes son las leyes fundamentales, pero esto fue un artificio, un ejercicio de simulación, porque cuando se analiza detenidamente qué tienen que ver las leyes fundamentales de los viejos reinos medievales, que era una tesis querida por la inmensa mayoría de los monárquicos, el propio Jovellanos, recordaréis, era un monárquico muy moderado, decía, hombre, perfeccionemos, mejoremos, podemos arbitrar un procedimiento. Pues esto no es una tesis real. Desde el momento en el que no hay sino una formulación expresa y rotunda de que la soberanía es de la nación. Eso no se decía en los antiguos reinos, en las viejas leyes fundamentales de la Edad Media. Por eso, la Constitución, incluso la terminología, el lenguaje de Constitución, comporta una ruptura con las viejas leyes medievales. La palabra Constitución es una formulación del lenguaje del Estado moderno, en los términos que antes decía. La nación, el sujeto político decisivo, actor político de primera categoría, es la única soberana, y la soberanía lo es en virtud de la capacidad, diríamos hoy, que tiene para establecer y crear sus propias leyes
digamos, constitucionales, leyes básicas. De ahí que las Cortes de Cádiz fueran de carácter extraordinario y constituyentes. No es lo mismo. Y esto se ha mantenido en toda la cultura política y constitucional posterior. No es lo mismo la convocatoria y la celebración de unas Cortes Generales de signo ordinario que unas Cortes constituyentes. Estas la fueron, como por ejemplo las nuestras de 1977, 78, aunque está matizando, de hecho se transformaron, pero la convocatoria como tal, estoy de acuerdo, pero lo fueron porque formularon una constitución. Quiero decir, es cierto que también aquí jugamos en el año 77-78 a un ejercicio de disimulo, en efecto, pero lo fue. Esto es un tema ya que se pasa de aquí, pero fueron constituyentes. Lo cierto es que fueron constituyentes, pero inicialmente no fueron convocadas como tales, es cierto. Aquel dilema entre reforma y ruptura. Aquí en este caso, y volvamos al tema del 12, el carácter constituyente es el que dota de una gran categoría a la propia norma constitucional, y de ahí que alumbró la Constitución del 12. Respecto a la soberanía, me quedan pocos minutos, quería decir que en el texto constitucional se habla de la soberanía nacional, que es un concepto que tuvo su importancia, porque si la nación es la titular de la soberanía se ejerce con carácter nacional. La soberanía nacional era un concepto muy querido de los grandes formuladores. Hablemos de Agustín Argüelles, hablemos de Núñez Torrero, del conde de Toreno. Ojo, y quería decir que también se sumó a esto el cura de Algeciras. El cura de Algeciras, Vicente Terrero, precisamente tuvo algunas intervenciones muy acertadas, muy atinadas y muy avanzadas frente a otras en las cuales no fue muy afortunado. Pero en esta, cuando esgrimió precisamente el argumento de que si estas Cortes, estoy hablando de que se alineó con las posiciones de los más avanzados liberales, pues bien, el amigo Vicente Terrero, que ya sabéis que fue párroco que si mal no recuerdo, de la parroquia de la Virgen de La Palma, más o menos vino a decir: señores, si la nación española es soberana, la soberanía nacional comporta una característica tal que no permite compartir el poder de legislar con el rey. Estuvo y votó en contra del famoso derecho de veto por 3 años, por 3 legislaturas, que se le concedió en las Cortes. O sea, las Cortes ahí tuvieron miedo de avanzar, tuvieron miedo de romper radicalmente. Hay que situarse en el contexto, en las circunstancias de hace 200 años. O sea, que también hay que tener. Pero dígase, en honor a la verdad, que don Vicente Terrero, nuestro querido cura de Algeciras, lo digo porque es importante que en todos los textos, esto es relevante, y esto es un motivo de satisfacción para los que vivís y sois de Algeciras, es el único diputado gaditano del que se habla. Unos hablan mal de él, porque efectivamente no estuvo muy afortunado cuando votó en contra de la abolición de la Inquisición. Ahí se corrompió, desde mi punto de vista. En otras ocasiones porque, como fue el caso de Galdós, se metía con él porque, más o menos, el ceceo del cura de Algeciras. Bueno, pues mire usted, el ceceo del cura de Algeciras decía cosas sensatas. Por ejemplo, también formuló una crítica muy seria, muy ética, por lo que comportaba de injusto el no conceder la condición de ciudadano, de ciudadanía, a los originarios de África, a lo que eran los esclavos, a los negros. Y entonces el hombre protestó. Bien, esto es un paréntesis, pero con esto quiero decir que en este sentido hay que reconocer que en este punto sobre la soberanía, Vicente Terrero fue audaz y fue verdaderamente un hombre moderno. Respecto a esta soberanía nacional, que es única, indivisible, imprescriptible,
es la condición de esa nación y por consiguiente la representación, después veremos, es una representación nacional en virtud de que la soberanía que se ejerce es una soberanía nacional. No eran partidarios de hablar del concepto de soberanía popular en aquel entonces, siguiendo la influencia de un segmento de Sieyès, de la Revolución Francesa, porque entendían frente a los diputados americanos que el concepto de soberanía popular suponía fragmentar, concretar en territorios y en población concreta, con usos, con costumbres, y aquello rompía el esquema del cuerpo moral, el cuerpo teórico indivisible de lo que era el concepto de nación. El concepto de pueblo y soberanía popular tenía un matiz, digamos, en aquel entonces democrático que daba miedo. Por eso insistieron mucho en el concepto de soberanía nacional. Esto, con el tiempo, se ha ido, creo que saldrá probablemente en la mesa de debate, se ha ido desdibujando y hay una conjunción y hay una, en determinadas condiciones, hay una identidad. Una, la soberanía nacional, traía su raíz, su fuente doctrinal del abad Sieyès, que era un clérigo muy ilustrado francés, que fue un gran teórico, fue un cura, sí, un eclesiástico, de Chartres, creo que recordar que fue vicario de Chartres, un ilustrado muy culto que realmente formuló unas tesis avanzadísimas allá por 1789-1790. Y la otra corriente de la soberanía popular frente a Sieyès fue la de Rousseau. Pero Rousseau estaba pensando más bien en un concepto de la democracia no representativa, que era la nación soberana que antes he hablado y ahora hablaremos, sino de la democracia directa. Rousseau estaba pensando más bien en el concepto de la vieja idea de democracia ateniense. No me quiero salir de esto porque quiero pasar al último punto en 5 minutos y termino. La representación política. La representación política es otro de los conceptos básicos de la Constitución del 12. Hemos dicho la nación, la soberanía nacional, la representación política. Hasta aquel entonces, la representación política que se realizaba a través de las Cortes era una representación por estamentos, por brazos, o sea, nobleza, el clero y la plebe. Esto desaparece, esto es arrumbado totalmente. La representación política lo es en virtud de que son y van a ser representantes de la nación y van a ser representantes de esa nación soberana, porque como dice el artículo 27 de la Constitución, las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la nación, no representan al clero, a los plebeyos, al tercer estado, al estado llano o a la nobleza, no, a la nación española. Son la reunión de todos los diputados que representan la nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá. Esto es una formulación moderna, porque antes era el clero era representado con sus miembros y elegía a sus miembros, la nobleza elegía a los suyos y el estado llano, normalmente algunas ciudades, representadas por aquellos que eran elegidos por las propias ciudades. Luego era una fragmentación de esa representación, lo era, como veis, por brazos, por intereses, por los privilegios cada uno, y normalmente no representaban los intereses de la nación, sino los intereses de la nobleza. Yo represento los intereses de las ciudades o del estado llano, y yo represento, por otra parte, los del clero. No había una concepción unitaria del Estado, una concepción unitaria de la representación política, sino fragmentada, de privilegios y diferenciada. Esto se rompe. En el discurso preliminar o exposición de motivos se dice que la Comisión ha llamado a los españoles a representar a la nación sin distinción de clases ni estados. Los nobles y los eclesiásticos de todas las jerarquías pueden ser elegidos, pero en igualdad de derecho con todos los españoles. O sea, se rompe
un esquema de privilegios, un estatus de privilegio, y digamos, todos son en principio iguales ante la ley. Esto es importante. De aquí que esta representación nacional, estos representantes nacionales que son los diputados que se sientan en las Cortes, en una sola Cámara, que fue y dio lugar a un largo debate, porque los monárquicos, moderados y radicales querían dos cámaras, querían, siguiendo el modelo inglés, la Cámara de los Comunes, pues la Cámara de la plebe, digamos, del Estado llano, y la Cámara de los nobles y eclesiásticos. Esto en aquel momento no prosperó. Se opuso radicalmente y muy especialmente el trío de Argüelles, Muñoz Torrero y el conde de Toreno. De tal manera que hay una ruptura con la llamada representación estamental o por estamentos privilegiados que arrancaba de la Edad Media. Es el paso a la modernidad. Es verdad que esta representación política de la nación estaba restringida solo a los ciudadanos. Y esto sorprende en la terminología, que yo diga esto. Me dirán ustedes, bueno, pero ¿no eran todos ciudadanos? Hoy, por ejemplo, todos los españoles que cumplen determinados requisitos mínimos, digamos, se les reconoce la condición de ciudadano. Entonces no, los ciudadanos era un concepto restringido que espero después en la ponencia sobre ciudadanía se aclare. Entonces los ciudadanos eran una minoría muy pequeña, a los que se les reconocía la capacidad de elegir y ser electores, o sea, de ser electores y elegibles, poder ser representantes y a su vez elegir. No entro en más detalles porque va a haber una ponencia sobre esto. Con esto concluyo. La representación política quedaba sistematizada en el debate en tres posiciones. Resumo. La representación nacional, que era la que defendían los liberales, que representaban a la nación, no tenían mandato imperativo, o sea, no recibían un mandato de su provincia, de su territorio, de su nación concreta, particular. Eso lo querían los americanos, los diputados americanos. No necesitaban ser refrendados, sino que ellos tenían un mandato, digamos, en virtud de lo que era el concepto abstracto, pero al mismo tiempo radical, de la nación. Yo soy representante de la nación española, decían, no representante de una porción, de un terreno, de un territorio, de una facción. Y en virtud de esta representación nacional, yo no tengo por qué responder a los dictados, a los mandatos particulares, que era lo que existía antes. Por el contrario, la representación popular, que argumentaba en virtud de aquella soberanía popular, de haber prosperado, que no prosperó, hubiera sido una representación popular que requería un mandato imperativo y ser refrendado, de tal manera que podía ser revocada por la población que era representada. En este caso esto no prosperó. Y finalmente, y resumo y termino, la representación estamental, bicameral, que propugnaban los monárquicos, que tampoco prosperó. Luego, al final, las Cortes de Cádiz formularon una representación política que se fundamentaba a su vez en el concepto de soberanía nacional o de la soberanía de la nación, nación, soberanía y representación nacional. En suma, fueron unos conceptos verdaderamente revolucionarios en el marco político y cultural de la sociedad española de hace 200 años. Y termino dándole las gracias por su atención y quizás me he colado 5 minutillos y pido disculpas.